Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. París, 1951. El penetrante olor a gas satura el aire de un frío apartamento. En el suelo yace el cuerpo sin vida de un joven prometedor, Félix Bailly. A su lado, apenas consciente, una mujer de belleza enigmática, Pauline Dubuisson. No es una escena de amor trágico, sino el clímax de una obsesión mortal que conmocionó a Francia. Esta es la historia de cómo una brillante estudiante de medicina se convirtió en la femme fatale más infame de su tiempo. Una mujer cuya inteligencia era tan afilada como su desprecio por la vida ajena. ¿Fue una víctima de la sociedad o un monstruo de corazón helado? La respuesta se esconde en las sombras de su pasado. En la Francia de entreguerras, en la brumosa ciudad costera de Malolles-Vence, nació en 1927 una niña que estaba destinada a encarnar la tragedia y la controversia. Pauline Dubuisson. Su historia no comienza con un crimen, sino en el crisol de una familia dominada por una figura formidable, su padre, André Dubuisson. Él no era un hombre común. Héroe condecorado de la Primera Guerra Mundial, coronel del ejército, su vida estaba regida por los principios inquebrantables del honor, la disciplina y un patriotismo feroz. Para él, el mundo era un campo de batalla donde solo los más fuertes y brillantes sobrevivían, y su hija no sería la excepción. Pauline no era simplemente su hija, era su proyecto, su obra maestra. Desde su más tierna infancia, André la sometió a un régimen de excelencia implacable. No había espacio para la debilidad femenina, para las frivolidades propias de su edad. Le exigía la perfección académica, la empujaba a dominar el latín y las matemáticas con la misma facilidad con que otros niños jugaban. La instruía en la equitación y el tiro, moldeando en ella una dureza y una autosuficiencia que consideraba esenciales. Esta crianza forjó una inteligencia afilada como un bisturí, pero también sembró las semillas de un profundo conflicto interno. Pauline creció anhelando la aprobación de esa figura paterna casi divina, un hombre que rara vez mostraba afecto, ofreciendo en su lugar solo la validación del logro. Su madre, una figura mucho más pasiva y eclipsada, no podía ofrecer un contrapeso a esa influencia abrumadora. El hogar de los Dubuisson era un lugar de silencio, orden y expectativas monumentales. En este ambiente emocionalmente estéril, Pauline aprendió que el intelecto era poder y que el control era supervivencia. Aprendió a ocultar sus emociones, a construir una fachada de invulnerabilidad. La sombra de su padre era larga y fría, y bajo ella, la niña que debía convertirse en una mujer excepcional, comenzaba a gestar una compleja y peligrosa visión del mundo. Una en la que el amor y la dominación se entrelazarían de forma inextricable. A medida que Pauline avanzaba hacia la adolescencia, su mente se convirtió en su mayor activo, y a la vez, en su rasgo más alienante. No era simplemente una estudiante aplicada, era un prodigio. Su capacidad para absorber y analizar información era asombrosa, dejando atrás a sus compañeros y, en ocasiones, desconcertando a sus propios maestros. Los idiomas clásicos, las ciencias exactas, la filosofía, nada parecía resistirse a su intelecto voraz. Esta brillantez, que satisfacía las altísimas expectativas de su padre, también la aislaba. En la sociedad francesa de los años 30 y principios de los 40, una inteligencia tan formidable en una mujer joven era vista con una mezcla de admiración y sospecha. Era una cualidad considerada masculina, una anomalía que la separaba de las aspiraciones convencionales de las chicas de su edad. El matrimonio, el hogar,
la discreción, Pauline era consciente de este poder. Aprendió a utilizarlo no solo para obtener las mejores calificaciones, sino como una herramienta de control. Su agudeza mental le permitía analizar a las personas, anticipar sus movimientos y manipular las situaciones a su favor. Se convirtió en su armadura contra un mundo que no entendía sus complejidades y una espada para abrirse camino. Esta inteligencia era su refugio, un mundo interior donde podía sentirse superior y segura, lejos de la vulnerabilidad emocional que tanto temía. Sin embargo, esta dependencia de la lógica pura y la estrategia la dejó desprovista de las herramientas para navegar las corrientes caóticas de las emociones humanas, tanto las suyas como las de los demás. Su mente era un arma de doble filo. Le proporcionaba una ventaja innegable, pero también la distanciaba de la empatía. Para Pauline Dubuisson, las relaciones humanas comenzaron a parecerse a partidas de ajedrez. Juegos de poder, donde el objetivo era ganar, no conectar. Esta perspectiva, forjada en su juventud y afilada por su excepcional capacidad cognitiva, sentó las bases de una personalidad que vería a los demás como obstáculos o peones en su camino. Una visión que tendría consecuencias devastadoras cuando su intelecto se enfrentara a la fuerza irracional de la pasión. En 1940, el mundo de orden y disciplina de Pauline se hizo añicos. Las botas de la Wehrmacht marcharon sobre Francia y la bandera nazi ondeó sobre su patria. La ocupación no fue solo un evento histórico, fue el catalizador que desvió el curso de su vida hacia un camino sin retorno. En Dunkerque, bajo el nuevo régimen, la vida cotidiana se transformó en una lucha por la supervivencia y la normalidad. Fue en este clima de miedo, compromiso y ambigüedad moral donde Pauline, con apenas 17 años, tomó una decisión que la marcaría para siempre. En el hospital local trabajaba un coronel y médico alemán llamado von Domnick. Era un hombre mayor, culto y con una posición de poder considerable. Pauline, que había comenzado a trabajar como enfermera auxiliar, llamó su atención. Lo que siguió fue una relación prohibida, un secreto oscuro guardado entre las paredes de una nación humillada. Las motivaciones detrás de este romance son complejas y se han debatido durante décadas. ¿Fue un acto de rebelión adolescente contra el patriotismo inflexible de su padre? ¿Una estrategia pragmática para asegurar la seguridad y el bienestar de su familia en tiempos peligrosos? ¿O quizás una atracción genuina hacia un hombre que, a diferencia de los jóvenes de su edad, podía igualar su intelecto? Sea cual sea la razón, para la sociedad francesa que sufría bajo la bota alemana, el acto tenía un solo nombre: colaboración horizontal. Pauline se convirtió en una de las femmes tondues en espíritu, mucho antes de que la liberación trajera consigo su brutal castigo. Este romance la introdujo en un mundo de secretos y duplicidad. La aisló aún más de sus pares y la obligó a vivir una vida paralela, perfeccionando el arte del engaño. Fue su primera gran transgresión, el pecado original que mancharía su reputación de forma indeleble. Este secreto, guardado en las sombras de la guerra, no se desvanecería con la paz. Se convertiría en un fantasma que la perseguiría, un arma que sus futuros enemigos y la propia justicia usarían contra ella con una crueldad implacable. La liberación de Francia en 1944 no trajo la libertad para Pauline Dubuisson. Trajo la humillación. Su relación con el oficial alemán salió a la luz, y la furia de un pueblo recién liberado se cebó con ella. Fue arrestada y sufrió el castigo reservado para las colaboradoras. Le raparon la cabeza, un acto de degradación pública diseñado para marcarla y excluirla. Esta experiencia traumática solidificó su cinismo y su desconfianza
hacia la sociedad. Decidida a escapar de las ruinas de su reputación y de la ciudad que la había condenado, Pauline vio en la academia su única vía de escape y redención. Con su intelecto como pasaporte, se matriculó en la prestigiosa Facultad de Medicina de Lille. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarse en un entorno donde la brillantez, esperaba, importaría más que su pasado. En los austeros anfiteatros y laboratorios de disección, un mundo dominado por hombres, Pauline era una figura enigmática. Su belleza era tan llamativa como su inteligencia, pero su comportamiento era distante, casi gélido. Construyó un muro a su alrededor, una fortaleza para protegerse de más heridas. Fue en este ambiente, en 1947, donde su destino se cruzó con el de Félix Bailly. Félix era su antítesis. Proveniente de una familia burguesa respetada, era un joven sociable, de buen corazón y con un futuro prometedor y convencional. No poseía la complejidad torturada de Pauline, sino una sencillez y una calidez que atraían a todos. Desde el primer momento Félix quedó completamente cautivado por ella. Vio en su reserva un misterio que anhelaba desvelar, y en su inteligencia, un desafío fascinante. Para Pauline, Félix representaba todo lo que ella había perdido: la inocencia, la aceptación social, una vida sin sombras. La atracción fue instantánea, una colisión de dos mundos opuestos. Él, deslumbrado por su excepcionalidad. Ella, viendo en él una posible salvación. Sin que Félix lo supiera, estaba enamorándose de una mujer cuya vida ya estaba definida por un secreto oscuro. Una mujer que había aprendido a ver el amor no como una entrega, sino como un campo de batalla. En los pasillos de la Facultad de Medicina de Lille, dos mundos opuestos colisionaron. Por un lado, estaba Félix Bailly, la encarnación de la promesa de la posguerra. Proveniente de una familia burguesa respetada, era un joven brillante, aplicado y con un futuro claramente trazado. Félix poseía una inocencia casi anacrónica. Veía el mundo a través de un prisma de honor, deber y un romanticismo puro. Para él, el amor era un ideal sagrado, un pilar sobre el cual construir una vida. Su devoción por la medicina era paralela a su capacidad para una devoción total en sus afectos. Era un libro abierto, sus intenciones claras y su corazón sincero. Por otro lado, estaba Pauline Dubuisson. Si Félix era un libro abierto, Pauline era un texto antiguo, escrito en un código indescifrable y con páginas arrancadas. Su inteligencia era formidable, cortante, superando con creces la de sus compañeros, incluido Félix. Pero su intelecto no era puro. Estaba forjado en el fuego de la ocupación, la supervivencia y el trauma. Era cínica, desconfiada, y veía las emociones no como un fin en sí mismas, sino como herramientas o debilidades. La relación que floreció entre ellos fue, desde su concepción, un desequilibrio fundamental. Félix quedó instantáneamente cautivado por su mente brillante y su aura de misterio. La idealizó, proyectando sobre ella todas sus fantasías románticas, sin ver la oscuridad que se escondía debajo de su fachada sofisticada. Para él, ella era un desafío intelectual y un objeto de adoración. Para Pauline, Félix era algo muy distinto. Quizás fue un refugio temporal de su pasado, un ancla de normalidad en un mar de recuerdos turbulentos. O quizás, y más probablemente, fue una conquista. Vio en su inocencia una maleabilidad que podía moldear, un control que podía ejercer. Mientras él le escribía cartas de amor apasionadas, ella lo analizaba con la fría distancia de un científico observando un espécimen. Él le ofreció su corazón sin reservas. Ella lo aceptó como un trofeo, sin entender ni valorar su peso. La dinámica estaba establecida.
el devoto y la diosa, el inocente y la experimentada. Era una ecuación destinada al desastre, una unión donde el amor de uno era el campo de juego del otro. Para Félix Bailly, el camino era claro. Estaba profundamente enamorado de una mujer que consideraba su igual intelectual y el centro de su universo. En la Francia conservadora de principios de los años 50, el siguiente paso lógico, el único paso honorable, era el matrimonio. Representaba la culminación de su amor, la promesa de un futuro compartido, la fundación de una familia. Con el corazón lleno de esperanzas y la certeza de un hombre que cree hacer lo correcto, Félix le propuso matrimonio a Pauline Dubuisson. Esperaba lágrimas de alegría, un sí emocionado, la validación final de su amor. Lo que recibió, en cambio, fue una pared de hielo. La reacción de Pauline no fue de felicidad, sino de un desdén frío y cortante. Para ella, la propuesta no era un honor, sino un insulto. El matrimonio, con sus connotaciones de propiedad, de roles definidos y de sumisión a las convenciones burguesas, era la jaula que más temía. Era todo aquello de lo que había intentado escapar. Su pasado le había enseñado a no pertenecer a nadie, a depender únicamente de sí misma. Ser Madame Bailly era, en su mente, una aniquilación de su identidad, una rendición inaceptable. Su rechazo no fue amable ni compasivo. Fue brutal. Se burló de sus aspiraciones convencionales, de su deseo de una vida pequeño burguesa. Despreció la idea misma de atarse a él o a cualquier hombre de esa manera. Para Félix, fue un golpe devastador, una humillación que resquebrajó los cimientos de su realidad. No solo había rechazado su amor, sino que había ridiculizado su visión del mundo, sus valores más profundos. Fue la primera gran traición, no una infidelidad, sino algo más profundo, la traición a la imagen idealizada que él había construido de ella. Descubrió que la mujer a la que amaba no compartía ninguno de sus sueños. De hecho, los despreciaba. Esta negativa no solo rompió el corazón de Félix, sino que también hirió gravemente su orgullo. La conmoción y el dolor comenzaron a fermentar, transformándose lentamente en una confusión que bordearía la obsesión. No podía entender cómo el amor que él sentía tan intensamente podía ser recibido con tanto desprecio. No sabía que este rechazo no era el final de su historia, sino el catalizador que encendería una mecha mucho más larga y peligrosa. Tras la demoledora negativa a su propuesta, uno esperaría que Pauline desapareciera de la vida de Félix, permitiéndole sanar su orgullo herido. Pero Pauline Dubuisson no operaba bajo las reglas convencionales de las relaciones humanas. Descartar a Félix no significaba liberarlo. En su compleja psique, él seguía siendo una posesión, un satélite que debía orbitar a su alrededor, aunque ella ya no lo quisiera en el centro de su vida. Poco después de rechazarlo, Pauline inició una nueva relación, una que parecía calculada para maximizar el tormento de Félix. Su nuevo amante era Jean Whitmer, un respetado médico, mayor que ella, casado y con una posición social consolidada. Este no era un romance clandestino. Pauline se aseguró de que fuera visible, de que llegara a oídos y ojos de Félix. Salía públicamente con Whitmer, una figura de autoridad en el mismo campo que Félix luchaba por conquistar. El mensaje era claro y cruel. Ella prefería la compañía de un hombre establecido y poderoso a la devoción ingenua de un estudiante. Comenzó así un sádico juego de manipulación. Pauline mantenía a Félix en un estado de purgatorio emocional. Lo mantenía lo suficientemente cerca para observar su sufrimiento, pero lo suficientemente lejos para negarle cualquier consuelo.
Alternaba períodos de total indiferencia con breves momentos de una calidez calculada. Migajas de atención que mantenían viva la llama de una esperanza imposible en el corazón de Félix. Él se vio atrapado en una red de la que no podía escapar. Su amor se transformó en una obsesión febril. Estudiaba sus movimientos, analizaba cada uno de sus gestos, buscando una señal de que todavía le importaba. La presencia constante de Pauline en su periferia, feliz en los brazos de otro hombre, era una tortura diaria que erosionaba su autoestima y nublaba su juicio. Este no era un simple triángulo amoroso, era un ejercicio de poder. Pauline se alimentaba del control que ejercía sobre ambos hombres, el poder y la estabilidad que le ofrecía Whitmer y la devoción desesperada que le profesaba Bailey. Félix, incapaz de romper el hechizo, se hundía cada vez más en un pozo de celos y desesperación, sin darse cuenta de que cada uno de sus intentos por recuperarla solo la convencía más de su poder sobre él. Después de un largo periodo de agonía psicológica, Félix Bailly finalmente alcanzó un punto de quiebre. El dolor constante y la humillación de ver a Pauline con otro hombre lo empujaron a tomar una decisión que era tanto un acto de autopreservación como de rebelión. Decidió, por fin, seguir adelante. Su salvación llegó en la forma de Hélène Baudin, una joven de su entorno social, dulce, sencilla y convencional. Hélène era todo lo que Pauline no era, predecible, amable y transparente en sus afectos. Ofrecía un puerto seguro, un amor tranquilo y sin complicaciones que contrastaba violentamente con la tormenta perpetua que era Pauline. Para Félix, era la oportunidad de tener la vida normal y respetable que siempre había anhelado. Con una determinación renovada, se comprometió con Hélène. El anuncio de su compromiso fue un terremoto en el mundo de Pauline Dubuisson. La noticia no le produjo alivio, sino una furia helada. El juego había cambiado drásticamente. Mientras Félix la deseara, ella mantenía todo el poder. Pero su decisión de amar a otra persona, de construir una vida sin ella, fue un acto de independencia que Pauline no podía tolerar. Era el rechazo definitivo, la pérdida total de control sobre él. Para su mente posesiva, era una afrenta intolerable. El peón se había salido del tablero. La reacción de Pauline fue inmediata y depredadora. El hombre que había descartado como un burgués aburrido, de repente se convirtió en el premio que debía recuperar a toda costa. No era el amor lo que la motivaba, sino un orgullo herido de muerte y una necesidad patológica de posesión. Si ella no podía tenerlo, nadie más lo haría. Fue en este momento que la dinámica tóxica mutó en algo mucho más siniestro. La semilla del odio fue plantada, no en el corazón de Félix, sino en el de Pauline. Un odio nacido de ser reemplazada, de ser despojada de su poder. Comenzó una campaña metódica y despiadada para destruir la nueva felicidad de Félix, utilizando todo su arsenal de seducción y manipulación para reinsertarse en su vida y sembrar la duda. El anillo que una vez rechazó, ahora representaba el territorio que debía reconquistar, y estaba dispuesta a arrasar con todo para lograrlo. La ruptura definitiva fue para Pauline Dubuisson no una liberación, sino una condena. La carta de Félix, fría y distante, anunciando su compromiso con otra mujer, no solo rompía su corazón, destrozaba su ego, su control, su misma concepción del mundo. Ella, que siempre había dictado los términos de sus relaciones, que había manejado a los hombres como piezas en su tablero personal, se encontraba ahora en la posición de la rechazada, la abandonada. Esta humillación era un veneno que se extendía lentamente por sus venas, transformando el amor herido
en una obsesión helada y peligrosa. Los días y las noches se convirtieron en un tormento de pensamientos circulares. ¿Cómo podía él, su Félix, el joven brillante al que ella había moldeado y desafiado, preferir a una mujer convencional, una joven burguesa sin su intelecto ni su fuego? En su mente, esto no era una simple elección, era una traición de la más alta magnitud. Comenzó a seguirlo, no de manera torpe, sino con la precisión de un cazador que estudia a su presa. Aprendió sus horarios, sus rutas, los lugares que frecuentaba con su nueva prometida. Cada avistamiento de la feliz pareja era una daga que se clavaba más hondo, alimentando un resentimiento que crecía hasta volverse monstruoso. Sus intentos de contacto se volvieron cada vez más desesperados. Cartas que pasaban de la súplica a la amenaza velada. Llamadas telefónicas en mitad de la noche que él ignoraba. Cada silencio, cada rechazo, era combustible para su furia. La sociedad parisina de 1951 no ofrecía consuelo. Para una mujer como Pauline, cuya reputación ya era frágil, ser públicamente abandonada por un hombre de la talla de Félix era una marca indeleble, una sentencia social. Pero a Pauline no le importaba la sociedad, le importaba la posesión. Félix era suyo. Si no podía tenerlo en vida, en una relación que ella controlara, entonces se aseguraría de que su memoria estuviera ligada a ella para siempre. El pensamiento, oscuro y reptante, comenzó a tomar forma en los rincones más sombríos de su mente. No era una idea repentina, sino una conclusión lógica a su dolor y su rabia. Si él no podía ser suyo, entonces no sería de nadie más. La obsesión, una vez que enraizó, exigía acción. Las cartas y las llamadas no eran suficientes. La vigilancia a distancia solo avivaba las llamas de su impotencia. Pauline Dubuisson, la estudiante de medicina que diseccionaba cuerpos con precisión clínica, comenzó a aplicar esa misma lógica metódica a la disección de su propio futuro y el de Félix. El siguiente paso en su oscura progresión no fue un arrebato de pasión, sino una decisión calculada, ejecutada con una calma que helaba la sangre. Un día de otoño, se dirigió a una armería en el corazón de París. No entró como una mujer desesperada, sino como una cliente informada. Observó los revólveres y las pistolas con un interés casi académico. Le explicó al dependiente que vivía sola y necesitaba algo pequeño, discreto, para su protección personal. Una mentira plausible en una ciudad que aún recordaba la inseguridad de la posguerra. Su elección fue específica. Una pistola Beretta de calibre 6.35 mm. Pequeña, fácil de ocultar, pero innegablemente letal. Pagó por el arma y una caja de municiones, completando la transacción con una compostura imperturbable. Al salir de la tienda, el peso del acero frío en su bolso era una nueva realidad. No era solo un objeto, era la materialización de su voluntad, un instrumento que le devolvía el control que sentía haber perdido. Más tarde, en la soledad de su habitación, practicó. Montó y desmontó el arma, familiarizándose con su mecanismo, con el clic metálico de sus componentes. Cargó el cargador. Cada bala que deslizaba en su interior era un punto final a una frase de su tormento. ¿Era un plan de suicidio, como afirmaría después? ¿Un grito de ayuda desesperado para asustar a Félix y traerlo de vuelta? La meticulosidad de sus acciones sugería algo más. Era la preparación de un cirujano antes de una operación irreversible. No había vacilación. No había duda. La Beretta no era un símbolo, era una herramienta. Y Pauline ya había decidido para qué la iba a utilizar. El plan estaba en marcha, y el instrumento para su ejecución ahora descansaba, esperando pacientemente el momento adecuado,
oculto en el fondo de su bolso de cuero. El 17 de noviembre de 1951 fue un sábado gris y frío en París. Para la mayoría de los ciudadanos, era un día de rutina, de recados y preparativos para la noche. Pero para Pauline Dubuisson era el día del juicio final. Con la bereta cargada y oculta en su abrigo, emprendió el camino hacia el número 29 de la Rue de la Pompe, en el próspero distrito 16. Este no era un paseo impulsivo, era la culminación de semanas de planificación y tormento psicológico. Cada paso sobre las aceras parisinas la acercaba a un punto de no retorno. En su mente, no se dirigía a cometer un asesinato, sino a reclamar lo que era suyo, a forzar una confrontación que, de una forma u otra, pondría fin a su agonía. Al llegar al elegante edificio de apartamentos, no dudó. Entró en el portal y comenzó a subir la escalera, el eco de sus propios pasos marcando un ritmo fúnebre. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Su resolución era de acero. Sentía el peso del arma contra su costado, un recordatorio constante de su propósito. ¿Qué esperaba conseguir? ¿Una reconciliación dramática? ¿Una confesión de amor eterno por parte de Félix? ¿O simplemente la satisfacción de verlo a la cara y obligarlo a reconocer el dolor que le había causado? La psicología de la obsesión rara vez es lógica. Para Pauline, este encuentro era una necesidad existencial. Al llegar al rellano del apartamento de Félix, se detuvo por un instante. El silencio del edificio era casi absoluto. Respiró hondo, una última bocanada de aire del mundo que estaba a punto de dejar atrás para siempre. Levantó la mano, el guante de cuero oscuro contrastando con la madera de la puerta. Y entonces llamó. Un golpe seco, luego otro. Esperó, conteniendo la respiración, escuchando el silencio al otro lado. Los segundos se alargaron como horas. Finalmente, oyó pasos que se acercaban, el sonido de un cerrojo al girar. La puerta comenzó a abrirse, y el rostro de Félix Marcés apareció en la rendija, su expresión inicial de curiosidad transformándose en una máscara de sorpresa y profundo fastidio al verla allí, de pie, en su umbral, como un fantasma de su pasado. La puerta se abrió por completo. Félix Marcés, de pie en el umbral de su propia casa, miró a Pauline no con miedo, sino con una exasperación helada. Para él, ella era un capítulo cerrado, una complicación que se negaba a desaparecer. ¿Qué haces aquí, Pauline? Su voz era firme, desprovista de cualquier calidez. No la invitó a entrar. La conversación, breve y cortante, tuvo lugar en el frío rellano. Pauline, con una intensidad febril, intentó un último y desesperado alegato. Le habló de su amor, de su futuro juntos, de la imposibilidad de vivir sin él. Pero sus palabras rebotaban contra un muro de indiferencia. Félix fue categórico. Su vida estaba con otra persona. Le pidió, le exigió, que lo dejara en paz de una vez por todas. Fue esa finalidad, esa puerta cerrándose en su cara, no de forma metafórica, sino literal, lo que rompió el último hilo de su autocontrol. En ese instante, Félix dejó de ser el amor de su vida para convertirse en el arquitecto de su aniquilación. Todo se movió con una velocidad terrible y surrealista. La mano de Pauline se deslizó dentro de su abrigo. Extrajo la bereta. Los ojos de Félix se abrieron de par en par. Una mezcla de incredulidad y un destello tardío de miedo. No hubo tiempo para gritar ni para reaccionar. El primer disparo resonó en el confinado espacio de la escalera. Un sonido seco, antinatural. La bala alcanzó a Félix en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, una expresión de puro shock grabada en su rostro. Pauline, impasible,
avanzó un paso y disparó de nuevo. Y una vez más. 3 detonaciones que destrozaron la paz del sábado por la tarde. Félix se desplomó en el suelo de su apartamento, su vida apagándose en segundos. De repente, un silencio ensordecedor lo llenó todo, un vacío que ni el zumbido en los oídos de Pauline podía llenar. Se quedó allí, de pie sobre el cuerpo de quien había sido el centro de su universo, con el arma aún caliente en la mano y un fino hilo de humo ascendiendo desde el cañón. El olor a pólvora llenaba el aire. Había recuperado el control. Había impuesto su voluntad de la manera más absoluta y definitiva. Félix Marcés ya no pertenecería a nadie más. Y en ese silencio, con la vida de su amado extinguida a sus pies, comenzó la siguiente y más oscura etapa de la vida de Pauline Dubuisson. El eco del último disparo se disipa en el pequeño apartamento de la Rue Le Monde. El silencio que lo reemplaza es denso, pesado, casi tangible. El cuerpo de Félix Lamy yace en el suelo, inmóvil, una conclusión abrupta a una vida llena de promesas. Pero para Pauline Dubuisson, esto no es el final. Es una pausa, un interludio macabro en la oscuridad de su propia creación. No hay gritos, no hay pánico descontrolado. En su lugar, una calma gélida y antinatural se apodera de ella. Se mueve por la habitación con una deliberación que hiela la sangre. El arma, aún caliente en su mano, es el único vestigio de la violencia que acaba de desatar. Metódicamente, la limpia, borrando sus huellas con la precisión de un cirujano. Cada movimiento es pensado, cada acción es una pieza en un rompecabezas que solo ella comprende. La noche avanza lentamente, y Pauline la pasa en vigilia junto al hombre que amó y destruyó. No es un velatorio de arrepentimiento. Es una contemplación, una inmersión en las profundidades de su propio acto. ¿Qué pensamientos cruzaban su mente en esas horas interminables? ¿Recordaba su primer encuentro, las promesas susurradas, la pasión que los consumió? ¿O solo veía el reflejo de su propio poder, la capacidad de dar y finalmente de quitar la vida? Se sienta en la cama, la misma que habían compartido, y observa la figura inerte en el suelo. La ciudad de París duerme ajena al drama que se ha desarrollado tras esos muros. Para el mundo exterior, el 17 de marzo de 1951 es un día como cualquier otro. Pero en esa habitación, el tiempo se ha detenido. Pauline no intenta huir, no llama a la policía. Su mente, siempre brillante y calculadora, ya está trabajando en el siguiente acto. La muerte de Félix no era suficiente. Su propia narrativa necesitaba un final igualmente dramático, un cierre que la cimentara no como una simple asesina, sino como una figura trágica. La noche se convierte en su cómplice, guardando su secreto mientras ella prepara el escenario para el acto final. La mañana del 18 de marzo llega con la rutina habitual de un edificio parisino. El sonido de los lecheros, los pasos en la escalera, el murmullo de la vida reanudándose. Sin embargo, algo perturba la normalidad. Un olor extraño, químico y penetrante comienza a filtrarse por debajo de la puerta del apartamento de Pauline Dubuisson. Al principio, es sutil, fácilmente ignorado. Pero con el paso de las horas, se vuelve más intenso, inconfundible y alarmante. Es el olor a gas. Los vecinos intercambian miradas de preocupación en el pasillo. La portera, una mujer acostumbrada a conocer los ritmos de sus inquilinos, siente una punzada de inquietud. Llama a la puerta de Pauline. No hay respuesta. Vuelve a llamar, esta vez más fuerte, su voz teñida de urgencia. Solo el silencio le responde desde el interior. La ansiedad se convierte en miedo. Se toma una decisión.
Hay que llamar a los bomberos y a la policía. La llegada de las autoridades rompe la quietud del edificio. Los rostros serios y los uniformes anuncian la gravedad de la situación. Tras un último intento fallido de obtener respuesta, la orden es clara. Hay que forzar la entrada. El sonido de la madera astillándose resuena en la escalera mientras la puerta cede. Lo primero que los golpea es la abrumadora peste a gas, tan fuerte que les hace retroceder. Con cautela, ventilan la estancia y entran. La escena que encuentran es un cuadro de horror congelado en el tiempo. En el suelo yace el cuerpo sin vida de un hombre joven, identificado más tarde como Félix Lamy. La causa de la muerte es evidente por las heridas de bala. Y en la cama, casi como si durmiera, está Pauline Dubuisson, inconsciente pero, milagrosamente, aún con vida. Había abierto las espitas del gas en un intento de suicidio cuidadosamente orquestado. La narrativa que había planeado, un trágico pacto de muerte entre amantes, se ve frustrada por la intervención del mundo exterior. No es una tumba, es una escena del crimen. Y la protagonista principal, la supuesta víctima de su propia tragedia, es ahora la única sospechosa de un asesinato. Pauline Dubuisson no despierta en el silencio de la morgue, como había planeado, sino en la esterilidad aséptica de una cama de hospital. El olor a gas ha sido reemplazado por el de antisépticos. El primer parpadeo es de confusión, su mente brillante luchando por procesar el fracaso de su gran final. Pero la desorientación dura apenas un instante. En cuanto sus ojos se enfocan, la calculadora y fría Pauline resurge de las profundidades de la inconsciencia. No hay tiempo para el pánico, es tiempo para la actuación. A su lado no hay familiares compungidos, sino la figura sombría de un inspector de policía. Sabe que ahora es una prisionera, una sospechosa. Su cuerpo puede ser débil por la intoxicación, pero su mente ya está construyendo una nueva fortaleza, una muralla de mentiras diseñada para protegerla. Comienza su actuación. Con voz débil y temblorosa, empieza a tejer la primera versión de su historia. Se presenta a sí misma como la víctima definitiva. Describe a Félix como un hombre violento y posesivo, un amante que no aceptaba un no por respuesta. La pistola, afirma, la había llevado para asustarlo, para protegerse de él. Según su relato, durante una acalorada discusión, él se abalanzó sobre ella y en el forcejeo, el arma se disparó accidentalmente. Una y otra vez. Es una historia trágica, llena de miedo y desesperación, la de una mujer acorralada que actúa en legítima defensa. Los investigadores la escuchan, observando cada gesto, cada inflexión de su voz. Su fragilidad física contrasta con la coherencia casi ensayada de su narrativa. Pinta un cuadro vívido de abuso y terror, posicionándose no como la agresora, sino como la superviviente. Es una actuación magistral. Logra sembrar la duda inicial, aprovechando los prejuicios de una época en la que las complejidades de las relaciones abusivas eran poco comprendidas. Sin embargo, mientras sus palabras de mujer rota llenan la habitación del hospital, los ojos del inspector ven algo más, un destello de acero, una inteligencia fría que no encaja con la histeria de una víctima. La mentirosa despiadada ha despertado y su primera batalla por la supervivencia acaba de comenzar. La historia de legítima defensa de Pauline Dubuisson, tan cuidadosamente construida en su cama de hospital, comienza a desmoronarse bajo el peso de la evidencia forense. Los detectives de la Sûreté Nationale no son un público fácil de conmover. Son hombres de hechos, y los hechos no mienten. El apartamento de la Rue Le Monde no mostraba signos de una lucha violenta.
Los objetos estaban en su lugar. Nada estaba roto. Más condenatorio aún fue el informe de balística. Los 3 disparos que alcanzaron a Félix Lamy no fueron aleatorios ni producto de un forcejeo. La trayectoria de las balas indicaba una puntería deliberada, una ejecución a corta distancia. Uno de los disparos, el que lo alcanzó en la espalda mientras intentaba huir hacia la puerta. Era imposible de explicar en un escenario de defensa propia. Los interrogatorios se reanudan, esta vez en una fría sala de la jefatura de policía. La atmósfera ya no es de compasión por una presunta víctima, sino de escrutinio implacable hacia una sospechosa de asesinato. Le presentan las contradicciones, una por una, desmantelando su narrativa pieza por pieza. Pauline, al ver que su primera línea de defensa ha caído, no se quiebra, no llora ni se desespera. En su lugar, realiza una retirada estratégica, un cambio de táctica tan frío como el propio asesinato. Abandona la historia del accidente y ofrece una nueva versión, una confesión. Pero no es la confesión de una asesina a sangre fría. Es otra actuación, quizás la más compleja de todas. Admite haberle disparado, pero lo enmarca como un crime passionnel, un crimen pasional. Describe un estado de locura temporal, una tormenta emocional provocada por el abandono y la humillación insoportables que Félix le había infligido al elegir a otra mujer. Habla de un amor tan absoluto que su pérdida la empujó más allá de la razón. Su confesión es detallada, elocuente y desprovista de verdadero remordimiento. Es un monólogo calculado, diseñado para apelar a una comprensión romántica y peligrosa de la justicia, esperando que un jurado la viera no como una asesina, sino como una mujer trágicamente consumida por el amor. Los investigadores la escuchan, atónitos ante su compostura. Se dan cuenta de que no están tratando con una amante despechada, sino con un intelecto formidable y peligrosamente narcisista. Alguien capaz de moldear la verdad para que se ajuste a sus necesidades, incluso frente a la evidencia irrefutable de un asesinato. Noviembre de 1953. El Palacio de Justicia de París es un hervidero de periodistas, fotógrafos y curiosos. Todos esperan un atisbo de la mujer que ha polarizado a Francia, Pauline Dubuisson. Cuando finalmente aparece, escoltada por guardias, un silencio tenso cae sobre la multitud. No ven a la monstruosa hiena con faldas que los periódicos han descrito. Ven a una joven delgada, de rostro pálido y expresión impasible, vestida con una sencillez casi monacal. Su calma es un muro de contención contra el odio y la fascinación que la rodean. El juicio comienza y la sala se convierte en un teatro de la moralidad de la posguerra. El fiscal, Maître Baudet, no pierde tiempo en lanzar su ataque. Su estrategia es clara. No se trata solo de probar un asesinato, sino de aniquilar el carácter de Pauline. La presenta como una criatura de una inteligencia fría y calculadora, una mujer fatal que usó su sexualidad como un arma. Cada detalle de su vida pasada es desenterrado y exhibido como prueba de su depravación, su relación con el coronel alemán durante la ocupación, sus abortos, su negativa a conformarse con el rol tradicional de esposa. Para la acusación, el asesinato de Félix Lamy no fue un crimen pasional, sino la ejecución metódica de un hombre que se atrevió a rechazarla, un acto de orgullo herido llevado a su extremo más letal. El jurado, compuesto en su mayoría por hombres de familia, burgueses y veteranos de guerra, escucha atentamente. Representan a la Francia conservadora que lucha por reafirmar sus valores tras el caos de la guerra. Para ellos, Pauline es la encarnación de una modernidad peligrosa, una amenaza al orden patriarcal.
La prensa sensacionalista aviva las llamas, publicando cada detalle sórdido, real o imaginado. El juicio de Pauline Dubuisson se transforma rápidamente en el juicio de todas las mujeres que se atreven a ser libres, inteligentes y dueñas de su propio destino. En el banquillo, Pauline permanece en silencio, una esfinge indescifrable. ¿Es el ángel caído que su defensa describirá? ¿O el demonio calculador que la acusación ha pintado? La nación entera está pendiente, esperando una respuesta que quizá nunca llegue. Frente a la apabullante ofensiva de la acusación, se alza una de las mentes legales más brillantes de Francia, Maître René Fleuriot. Su tarea es casi imposible. No puede negar el hecho de que Pauline mató a Félix. La pistola, la confesión, el cuerpo, todo es irrefutable. Por lo tanto, Fleuriot debe cambiar el campo de batalla. No luchará contra los hechos, sino contra la narrativa. Su defensa es una obra maestra de la psicología y la retórica, diseñada para transformar a la acusada de monstruo a mártir. Fleuriot comienza a deconstruir la imagen de la femme fatale, reemplazándola con la de una mujer profundamente herida, un producto trágico de circunstancias extraordinarias. Pinta un retrato de su infancia solitaria y sin amor, marcada por un padre autoritario. Describe el trauma de la guerra, que la arrojó a los brazos de un oficial alemán, no por falta de patriotismo, sino por una desesperada búsqueda de afecto y protección en un mundo en ruinas. Pero el núcleo de su defensa es la relación con Félix Lamy. Fleuriot argumenta que Félix no era el joven inocente y virtuoso que la acusación presentaba. Lo describe como un hombre egocéntrico y cruel, que se deleitaba en el control psicológico que ejercía sobre Pauline. La humillaba, la menospreciaba por su pasado y jugaba con sus emociones, atrayéndola para luego rechazarla brutalmente. Cuando Pauline finalmente sube al estrado, su testimonio es el clímax de la estrategia de Fleuriot. Con una voz baja y controlada, relata su versión de los hechos. Afirma que fue al apartamento de Félix, no con la intención de matarlo, sino de suicidarse frente a él. Quería que él fuera el último testigo de la desesperación a la que la había conducido. La pistola, insiste, era para ella misma. El disparo que mató a Félix, según su relato, fue un accidente ocurrido durante un forcejeo desesperado. Maître Fleuriot no pide la absolución, sino la comprensión. Pide al jurado que mire más allá del acto final y vea la larga cadena de sufrimiento que lo precedió. Argumenta que este no fue un asesinato a sangre fría, sino un crimen pasional, en su forma más pura y trágica, el resultado inevitable de un amor que se había convertido en una forma de tortura. La tensión en la sala del tribunal es tan densa que parece física. Han llegado los alegatos finales, el último acto de este drama nacional. El fiscal, Maître Baudet, se dirige al jurado con una furia calculada. Su discurso es una condena no solo de Pauline, sino de todo lo que ella representa. La llama una intelectual del vicio, una devoradora de hombres, cuya inteligencia solo servía a su perversidad. Pide la pena máxima, la guillotina, no solo como castigo por el asesinato de Félix, sino como un mensaje rotundo a la sociedad. La transgresión femenina no será tolerada. Su retórica es brutal, diseñada para infundir miedo y repulsión, pintando un apocalipsis moral si mujeres como Pauline no son detenidas. Entonces, Maître Fleuriot se levanta para su réplica. Su tono es diferente. No grita, sino que razona. No insulta, sino que humaniza. Apela directamente a la conciencia de los 12 hombres del jurado. Les pide que imaginen el tormento de Pauline, que consideren el peso de una sociedad hipócrita,
que la condenó por vivir de una manera que para un hombre habría sido, si no aplaudida, al menos perdonada. No están juzgando solo a una mujer, les dice. Están juzgando su propia capacidad de compasión frente al sufrimiento. Su alegato es un desafío directo al doble rasero de la época, una defensa apasionada no solo de su clienta, sino del derecho de una mujer a una vida interior compleja y a cometer errores trágicos. El jurado se retira a deliberar. Durante horas, el destino de Pauline pende de un hilo. Fuera del Palacio de Justicia, la multitud espera. En los cafés y hogares de toda Francia, la gente debate acaloradamente. Pauline se ha convertido en un lienzo en blanco sobre el que la nación proyecta sus miedos, sus prejuicios y sus anhelos de cambio. Finalmente, el jurado regresa. Sus rostros son solemnes y legibles. El presidente del tribunal lee el veredicto, culpable de asesinato, pero con la concesión de circunstancias atenuantes. La sentencia no es la muerte, sino trabajos forzados a perpetuidad. Un suspiro colectivo, mezcla de alivio y conmoción, recorre la sala. El veredicto es un compromiso que no satisface a nadie por completo. Para los conservadores, es una bofetada, una sentencia demasiado leve. Para los progresistas, sigue siendo un castigo desproporcionado para una mujer rota. Francia queda dividida, y el caso de Pauline Dubuisson se graba para siempre en la memoria colectiva, como la línea de falla de una sociedad en plena transformación. La sentencia de trabajos forzados a perpetuidad significó el fin de un capítulo público y el comienzo de un largo y silencioso epílogo. Pauline fue enviada a la prisión de mujeres de Haguenau, un lugar sombrío diseñado para quebrar el espíritu. Pero una vez más, demostró una resistencia inesperada. Lejos de desmoronarse, se convirtió en una prisionera modelo. Se sumergió en los libros, continuando sus estudios de medicina con una disciplina férrea. Su inteligencia, que había sido presentada como un rasgo monstruoso durante el juicio, se convirtió en su herramienta de supervivencia, un santuario interior donde su infamia no podía alcanzarla. El mundo exterior, sin embargo, estaba cambiando. La rígida moral de los años 50 comenzaba a relajarse, y la percepción pública del caso Dubuisson se suavizó con el tiempo. Gracias a su impecable comportamiento y a las cambiantes sensibilidades sociales, su sentencia fue conmutada. En 1960, tras solo 6 años de reclusión, Pauline Dubuisson fue liberada. La libertad, sin embargo, resultó ser una jaula más grande y cruel. Su nombre y su rostro eran conocidos en toda Francia, sinónimo de escándalo y asesinato. Para escapar de su pasado, adoptó un nuevo nombre, André Dubreuil, y buscó el anonimato en el trabajo humilde de asistente de hospital. Por un tiempo, pareció que podría reconstruir una vida, pero el espectro de su pasado era implacable. La prensa la acosaba, y cada vez que alguien descubría su verdadera identidad, se veía obligada a huir de nuevo. Desesperada por un nuevo comienzo, abandonó Francia y se trasladó a Marruecos. En la ciudad costera de Essaouira, bajo un cielo diferente, pareció encontrar por fin la paz. Consiguió un trabajo, se enamoró de un ingeniero y se comprometió. Parecía un final improbable, una redención silenciosa. Pero la tragedia estaba inscrita en su destino. Poco antes de la boda, su prometido descubrió la verdad sobre su pasado. El rechazo, el estigma que había intentado dejar atrás a un océano de distancia, la había encontrado de nuevo. Fue el golpe final. El 21 de septiembre de 1963, Pauline Dubuisson, de 36 años, se quitó la vida con una sobredosis de barbitúricos, el mismo método que había intentado años atrás. Su muerte fue el último y silencioso argumento de que,
independientemente de la verdad de aquella noche en el apartamento de Félix, había sido condenada mucho antes del veredicto del jurado, sentenciada a una vida en la que la absolución era imposible.